Padre, te damos gracias en esta noche porque tú no te de ti, Señor. Padre, sabemos que ninguno de nosotros podrá escapar a tu ley, Señor, porque tú la mandaste y tu ley es perfecta, es buena. Y tu ley Señor, nos señala cuán pecadores somos, pero también nos muestra el camino, Señor. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz y acudir al Señor, aquel que puede librarnos de esa culpa, de ese juicio, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, en esta noche te pedimos, Señor, que nos ayudes a permanecer siempre en esa relación que tenemos contigo, a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, que sea tu sabiduría, que seas tú hablándonos, Señor, porque para eso nos reunimos, Señor, porque no queremos ir a hablar lo que se nos ocurra, no queremos hablar lo que pensamos, no queremos hablar desde nuestro corazón, sino que queremos llevar tu palabra, tu mensaje, esas palabras que son únicas, esas palabras que producen vida y una vida abundante. Padre, ayúdanos, Señor, te lo pedimos en este momento, Señor. Ayúdanos, Dios. Danos de la sabiduría que proviene de lo alto, Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Bien. Entonces, lo que dijeron hace un momento, sí, los mandamientos se resumen en los 10 que encontramos que Dios le entregó a Moisés en las tablas. Los 10 mandamientos. Los primeros tienen que ver con Dios, y los segundos en nuestra relación con el hombre. Y no es que haya mandamientos grandes o pequeños, sino que hace la diferencia es en cuanto a la importancia. ¿Sí? Entonces, son los 10 que aparecen en Éxodo y en Levítico, y son 613 que aparecen en toda la ley, en toda la Torá, aparecen 613 mandamientos. Entonces yo me puse a investigar y hay unos. Entonces, ejemplo, mandamiento número 533. Debían colgar al que merece tal castigo. Enterrar el muerto en el mismo día. O sea, si nosotros, según los colombianos, estaríamos ¿qué? Incumpliendo ese mandamiento. ¿Por qué? ¿Cuánto se demoran en enterrarlos? 2 días, ¿cierto? 3 días. Entonces ahí ya hubiéramos errado. Ayudar al amigo a levantar la carga caída. Obligación de mandamiento número 537. Obligación de ahuyentar a la madre si se toma los pichones o los huevos. O sea, uno tiene que espantar a un pájaro si se está comiendo eso. Obligación de hacer un muro en el tejado. O sea, para resguardar que una teja le caiga a alguien. Que el calumniador quede toda su vida junto al que falsamente acusó. O sea, uno debe evitar eso, que el calumniador. Pero ¿cuántos de nosotros cumplimos con eso? Dice, el esposo se debe alegrar con su esposa. Ese es el mandamiento número 549. El esposo se debe alegrar con su esposa durante el primer año de bodas. Es todo un año. Y después del año solo pelear. No, no, Ani, no. Eso, entonces, bueno, vamos a Mateo capítulo 5. Esos son los mandamientos más pequeños. Son como los que le fueron, de acuerdo a la interpretación, como decía Juan, lo que regulan los comportamientos, las comidas, lo que uno va haciendo. La relación entre los hombres. Entonces, volviendo a Mateo capítulo 5, versículo del 17 al 20. Entonces, ¿cómo podemos concluir ahí? ¿Se acuerdan en qué quedamos? Sí, hablamos de que, de que la ley es buena, santa, pura, espiritual, y que la ley muestra el pecado y el camino para salir de ese pecado, y que el sacrificio de Jesús nos quita la culpa,
que Jesús cumplió la ley muriendo en la cruz y por su sangre la ley no justifica. La ley ya está establecida y ahí quedamos. Muy bien. Gracias, Dani. Entonces estamos viendo que dice que Jesús no vino a abrogar la ley, o sea, a destruirla, a incumplirla, a minimizarla, a anularla, sino que Él vino a darle el verdadero significado, a mostrar su verdadero cumplimiento. Dice, versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, ahí vimos que todo lo que dice la ley se debe cumplir, se va a cumplir todo lo que está desde Génesis hasta el último profeta que tenemos en la Biblia, que es, bueno, el Antiguo Testamento, que es Malaquías, ¿sí? Que tiene un libro, o sea, que profetizó. Dice, ni una jota ni una tilde se cumplirán, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces estamos viendo que no es que les enseñamos a las personas a quebrantar la ley, ni los mandamientos más pequeños, sino por el contrario, que nosotros les enseñamos a amar a Dios. Bueno, les mostramos el Evangelio, les mostramos la ley. ¿Y cuál es el propósito de esa ley? Que somos pecadores. Mostrar la condición del hombre, ¿cierto? Que somos pecadores. Pastor, Y el propósito, sí, ay, qué pena. Es que a mí me sirvió mucho porque a mí me sirvió mucho mirar un texto porque dice que Jesús no podía invalidar la ley. Entonces yo me puse a mirar cómo era que alguien la podía invalidar. Y justamente está todo el texto en donde los fariseos y mira el texto y qué manera la podían invalidar los fariseos. Y entonces en eso entendí cómo es que se invalida la ley. muy bien. ¿Y cuál es el texto, Jennifer? Es que estaba buscando, pero es el texto de cuando le dice No se escucha. ¿Aló? ¿Ya? Sí, ahí ya se escucha un poco mejor. Es el texto en el que dice que ustedes dicen que se debe honrar a padre y madre, pero ese está ahí en Mateo, pero no me acuerdo cuál es. Sí, sí, está más adelante. Cuando dice que con lo que le van a ayudar a los padres, ahora lo están, es corbán, o sea, es una ofrenda que le prometieron a Dios. Ese texto. Y dice, ustedes así están invalidando la ley. Entonces yo entendí ahí que Jesús no venía a invalidarla porque los que la estaban invalidando eran otros. Entonces él venía pues a darle lo que su merced decía ahorita, el significado completo, a explicar cómo era la cosa. Y él se lo explica a los fariseos. Sí, está en Marcos 7:11. Sí, miremos Marcos 7:11 un momento. Pero Amén. vosotros decís, léalo, Dani, por favor. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Muy bien. Entonces, Jennifer, ¿cómo es que nos está explicando? ¿Cómo así? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo se invalida la ley? La ley
La ley se invalida cuando el hombre le da el significado que el hombre quiere y además le añade cosas como tradiciones humanas, así como hacían ellos ahí. Entonces por eso él también dice en este texto que no le quitemos ni una jota ni una tilde a la ley, o le añadamos, bueno, en este caso le añadían los fariseos. Sí. O sea, ellos, el compromiso, porque el mandamiento entre los 10 mandamientos estaba honrar a padre y madre. Y ese honrar al padre y a la madre tenía que verse con ayudarles. Pero ellos, ¿cómo lo están invalidando? Diciendo, no, 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 es que yo le voy a dar ofrenda a Dios. Todo lo que yo tengo para ayudar a mi papá y a mi mamá, se lo voy a dar a Dios, entonces yo a mi papá y a mi mamá no le ayudo. Y ellos lo necesitaban. Entonces ahí estaban invalidando la ley. Y así estaban enseñando a quiénes, a los otros hombres. Tremendo eso. Bien, gracias, Jennifer. Entonces, está diciendo que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy bien por el ejemplo, porque eso lo están haciendo estos fariseos, estos hombres de la ley. Dice, muy pequeño será llamado ¿en dónde? En el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando habla aquí de justicia, ¿a qué se refiere? Antes de contestar esa pregunta, pastor, preguntar si digamos, en nuestro caso, ¿sí? los gentiles, que nosotros no cumplimos ni el 10% de los 600 porque por un lado no se conoce, ¿sí? Entonces, casi que estamos destinados a ser llamados pequeños en el reino de los cielos porque no los cumplimos porque no sabemos y otro porque sabemos y tampoco lo hacemos, que son muy pequeños. Entonces, ¿sería así? No. Ya vamos a ver eso en cuanto a la justicia. Porque aquí está lo que se refiere Jesús es, porque miren, los hombres que enseñaban la ley, los fariseos y los escribas, ellos les enseñaban la ley al pueblo. Dentro de los 10 mandamientos principales que todos conocemos está honra a tu padre y a tu madre. Pero ellos están enseñando a qué? A invalidar ese mandamiento y con una reforma que ellos les hicieron, que era, diga que lo que le va a dar es ofrenda a Dios, entonces ya no ayuda a su papá y a su mamá. Está invalidando ese mandamiento. Entonces ellos sí están enseñando a invalidar. Nosotros no vamos a enseñar así, ni que Dios nos permita invalidar la ley, sino por el contrario, permitir que enseñar bien lo que dice los primeros 5, que es amar a Dios, y el segundo, amar al prójimo, que hace 8 días vimos que se resume en eso, en esos 2 mandamientos los resumió Jesús, en esos 2. Si ya nosotros decimos, no importa que ame a Dios, pero odie a su hermano, no, tampoco. No, no puede, no cuide a sus semejantes o vaya y haga mal, no. Ahí sí estaríamos siendo llamados pequeños. Y además que Jesús dice que si nuestra justicia, va a venir a hablar aquí acerca de la justicia, que es algo bien importante. Entonces, cuando habla aquí de la justicia, ¿a qué se refiere? Ahí Isabelita escribió nuestra justicia es Jesús. Muy bien. Pero está hablando que los fariseos tenían una justicia, ¿cierto? ¿Tiene que ver con lo que justifica? Muy bien. O sea Es que sí. Perdón, pastor. En la versión Dios habla hoy, dice, porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ahí nos está mostrando que el único justo es Jesús, ¿no? O sea, el único justo es Jesús. Y por eso dice que ante Dios. Entonces le dice que si no superan a los maestros de la ley, a los fariseos.
pues ahí está dejando clara la posición que tenían los fariseos y los maestros de la ley. Bien. ¿Cuál era esa posición, Dani? Pues la posición es que ellos, esas personas, o sea, los fariseos y los maestros, ellos eran estudiosos, nos muestra la palabra, y se regían única y exclusivamente por la ley. Entonces, si ellos hacían y cumplían la ley, ya pensaban que con eso estaban bien. Por eso era que en lo que hemos estado aprendiendo, nos muestran de que, ¿por qué no querían a Jesús? Porque sucede que Jesús es totalmente diferente y el único justo es Él, porque dice que lo que es justo ante Dios. Y sucede que ante Dios, los fariseos y los maestros de la ley, pues ellos no iban a entrar al reino de los cielos según ese versículo. No sé si esté equivocado. Entonces vamos por partes. Entonces está diciendo, porque os digo, está hablando Jesús. ¿A quiénes les está hablando? ¿Se acuerdan? A los fariseos. Sí, no. A los ¿A discípulos. quiénes les está hablando? Muy bien. Los discípulos que fue cuando porque entonces es el mismo discurso, la misma predicación, desde que se apartaron a la montaña, subieron al monte. Muy bien. Ahí les está hablando a los discípulos y les está diciendo, miren, ustedes que son la sal, que son la luz, la justicia que ustedes muestren, o sea, les está diciendo, no crean que yo vine a invalidar la ley, no. Yo vine a mostrar es que cumplir, es como si no se pudiera, pero Jesús cumplió la ley, Pablo cumplió la ley, sí se podía. Pero lo que está mostrando aquí es, yo vine a darle como el verdadero significado, a mostrar, Pastor, ¿sí? es que, bueno, yo estaba mirando ahí como el origen de las palabras y pues en esos dos versículos, en el 17 y en el 18, pues la palabra cumplir no es la misma, ¿sí? Sí. Entonces, en el versículo 17 la palabra cumplir significa, o sea, esa palabra ¿qué será? ¿Como en hebreo? No, en griego. ¿En dónde? En griego. En griego, Sí. en el versículo 17 significa llenar de plenitud. O sea, él dice que no viene a abrogar ni a derribar, sino a llenarla de plenitud. Significa esa palabra ahí. No es cumplir, sino llenarla de plenitud. Y en el siguiente versículo donde dice cumplir, habla cuando dice que para que todo se cumpla, ¿no? Entonces, en realidad esa palabra significa para que todo llegue a ser. Entonces, no sé si bote un poco de pistas ahí. Otra vez, yo en la última parte, es que no lo escuché. Ay, ¿no? ¿Aló? Sí. Y en la segunda parte donde dice que también que para que todo se cumpla, ¿sí? Que no pasará ni una jota ni una tilde hasta que todo se cumpla, no es tampoco esa palabra para que todo se cumpla, sino para que todo llegue a ser. Significa esa palabra. Sí. Pero en el versículo 17 significa para darle la plenitud a la palabra, para llenar a plenitud la ley. Eso. Entonces, sí, es que el problema que tenemos nosotros es que cuando decimos eso, pensaríamos que a la ley le faltaba algo, pero la ley en cuanto a la dio Dios está plena. ¿Por qué? Porque muestra la condición del hombre. Alvarito, ¿qué iba a decir? En la PDT dice, no piensen que he venido para acabar con la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. No he venido para acabar con ellas, sino para darles completo significado. Está mostrando es que hay algo que el pueblo está desconociendo, hay algo que el pueblo está perdiendo el sentido de la ley. Entonces él está diciendo es que la ley tiene un significado completo. Eso es lo que está mostrando, lo que quiere mostrar Jesús. Por eso más adelante va a empezar a hablar de la inmoralidad sexual, del divorcio, va a empezar a hablar de que si tiene algo contra el hermano, vaya y póngase a cuentas. Y va a tocar el punto de que
esto dijeron en cuanto a matar, pero yo les digo que si usted se enoja contra su hermano, ya pecó. Entonces Jesús lo que está mostrando es, oiga, ustedes no están, hay algo que no están entendiendo de la ley, hay algo que les falta de la ley, y eso es lo que Jesús quiere mostrarles. Muy bien, Alvarito. Gracias. Entonces, exactamente, Jesús vino a mostrar eso, a darle como mostrar el alcance que tenía la ley, ¿sí? Porque lo están limitando y los fariseos y los escribas, pues ellos, como la cumplían, ellos estaban sintiendo que justos. Y Jesús está diciendo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que está mostrando que ellos, al hacer, pues ya tenían una confianza, tenían una justicia en sí mismos. Pero Jesús está pidiendo que una justicia mayor. Y si nosotros miramos lo que hacían los fariseos y miramos lo que hacemos nosotros, ¿nuestra justicia sería mayor? ¿En cómo sería mayor? No entendí la pregunta. Por ejemplo, si nos comparamos con un fariseo, ¿qué hacían los fariseos? Según lo que hemos visto en todos los evangelios. Vivir de la ley. Sí, pero ¿qué específicamente qué hacían ellos? Ellos se creían más justos que los demás. Buscaban ser vistos por los hombres. Ser aceptados. ¿Ellos oraban? Sí. Siempre buscaban el error de Jesús para juzgarlo. Sí. Pero en cuanto a la justicia, en cuanto a lo bueno. Que ellos siempre eran supuestamente como conocían la palabra, pues ellos eran como a la ley. Que ellos creen que van a ser justificados por la ley, por cumplir la ley. Exacto. ¿Y cuáles son esos actos? ¿Cuáles son esos actos que ellos hacían? Orar, cumplir la ley, hacer diezmar. O sea, eran delante de los ojos de los hombres así. Exactamente. Correcto. Pero en realidad ellos no cumplían la ley porque Jesús estaba diciéndole que la estaban invalidando. Entonces, lo que decía ahorita el pastor, quizá Pablo sí la cumplía porque la empezó a entender y Jesús pues obviamente la iba a cumplir. Pero ellos no la cumplían, la hacían a su modo. Porque en el texto... ¿Señor? Sí, pero, o sea, puede que algunos sí y puede que otras personas no, o sea, uno tampoco podría generalizar. Lo que pasa es que lo estaban haciendo como en sus fuerzas, por eso la justicia de nosotros sí es mayor ante la pregunta que hizo el pastor Clímaco, porque nosotros confiamos en el justo, porque Él es el que justifica. Entonces, por tanto, nuestra justicia de la que está hablando ahí, que si vuestra justicia no fuere mayor, pues esa justicia sí es mayor porque Él definitivamente, como lo dijo Álvaro hace un momento, le dio el sentido que tenía que ser a la ley. La llenó de plenitud, nos dice John. Entonces, Jesús de esa manera fue el que tiene esa justicia mayor, y yo no estoy confiando en mis fuerzas para agradar a Dios, sino estoy confiando en esa acción, en esa obra de Jesús. Muy bien, Juan. En ese sentido es que nuestra justicia es mayor. ¿Por qué? Porque no es la de nosotros. ¿Cuál era el problema con ellos? Que ellos guardaban el sábado y estaban velando que nadie trabajara en el sábado. Ellos diezmaban la menta, el eneldo, la ruda. Ellos, ¿qué más hacían? Ayunaban 3 veces a la semana, iban al templo a orar, daban diezmo de todo lo que se ganaban. ¿Qué más dice la Biblia? Jesús les reconoce, ay de vosotros,
que recorréis el cielo y la tierra para ser un discípulo. Mateo 23 es un capítulo muy bonito, donde el Señor con lástima les dice que ellos están intentando hacerlo todo, pero que se están olvidando lo más importante, que es de Él. ¿Y qué pasa con estos hombres? Que ellos llegaban ante Jesús, pero como se creían tan buenos, pues no querían recibir lo que Jesús venía a darles. Recibir esa plenitud, o sea, sentirse culpable, porque es que la ley lo que nos está mostrando es que no hay justo ni a uno, que todos somos pecadores. Pero ellos no querían venir a Jesús. Ellos estaban, como los describió Jesús, limpios por fuera, pero con un muerto adentro. Jesús les dice, ustedes escudriñan las escrituras, pero no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Entonces, miremos qué es lo que hace la ley. La ley, pues el primer propósito de la ley es mostrar el pecado, mostrar la condición del ser humano. Y número 2, mostrar el camino que nos lleva a la libertad de esa culpa, de la culpa del pecado. Y ese camino es Jesús. Bien. Dice aquí que ¿cuál es la justicia? Pues ya nosotros ante la ley somos pecadores, somos culpables. Miremos un momentico, hace 8 días leímos Romanos 13:10, Romanos 10:4 y Gálatas 5:14, que lo leyó Consuelito. Amén. ¿Romanos qué, perdón? Romanos 10:4. 13:10. 10:4 y Gálatas 5:14. Aprobado la mensualidad. ¿Quién lee? Romanos 13:10. El amor no le causa daño a nadie, así que el amor satisface toda la ley. Muy bien. Entonces, sí, esa es la PDT, ¿cierto, Alvarito? Sí. Eso. Entonces, en la Reina Valera dice, el cumplimiento de la ley es el amor. Y ninguno de nosotros podíamos amar de esa manera, ¿cierto? Solamente es un amor más grande, el amor del Señor Jesús, que murió por los que no lo merecían. Romanos capítulo 13, versículo 10. Romanos 10:4. De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Eso. Y estamos diciendo que ese fin no significa que en Cristo se acaba la ley, sino que el propósito, a donde nos lleva la ley, ¿es a quién? A Cristo. Vuelva a leer, Dani, por favor. De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Sí. Otra vez, Dani, otra vez, por favor. De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Oh, muy bien. O sea que mire, ¿por qué recibimos la justicia? Porque la justicia es Jesús, ¿no? No, pero según el versículo. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo recibimos la justicia según lo dice ese versículo? Creyendo. Muy bien, por la fe. Por la fe en Jesús. Muy bien. Por creer en Jesús, esa es la justicia mayor. Entonces, mire lo bonito que la Biblia nos muestra.
¿Qué nos está mostrando? Que nosotros ante la ley somos culpables, ¿cierto? Merecemos que el castigo, pero por creer, dice que ahora se nos aplica la justicia de Jesús a nosotros. La ley no pudo ¿Jesús cumplió la ley? Sí. Sí. ¿Y cómo la cumplió? ¿Como hombre o como Dios? Como hombre, como hijo de Dios. Claro, claro, es que hay personas que dicen, no, es que Jesús era el hijo de Dios, por eso es que él no pecaba. Es que si ves que Jesús... Y mire que eso también, Jesús como hombre, él fue tentado ¿en qué? En todo. Es que si uno dice, no, es que Jesús tenía ahí su lado divino y entonces Jesús por eso es que no, nunca pecó. Y por eso entonces Jesús no sería igual a nosotros. Y él dice que tomó forma, se despojó y tomó forma de siervo haciéndose semejante a nosotros. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice también que Jesús siendo tentado en todo, él no pecó. ¿Usted no les parece eso? Porque en la obra de Jesús, ¿qué está haciendo? Espere, ya me hago entender. Es que se me vienen muchas ideas. Con lo que hizo Jesús como hombre, también nos está que eso que hizo Jesús también, ¿qué está haciendo con nosotros? ¿La ley de Moisés se puede cumplir o no se puede cumplir? No se puede cumplir. ¿No se puede cumplir? Sí, porque Jesús la cumplió. Y Pablo como la hombre. cumplió. De hecho, en Génesis, algo que me acordaba, en Génesis, por allá cuando creo que fue Caín que la embarró, dice que uno tiene, que uno domina, pero ¿dónde es que está eso? El 3. 3, espere. No, 4. 4. Sí, es después. Como el 5. El 6, 7. 7. Tú te enseñarás de él. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Esta versión es muy poco entendida. Sí. Eso, pero lo que le está diciendo ahí... Tú puedes dominarlo, es que dice en el 4.7, la versión internacional. Entonces, desde ahí le está diciendo al hombre que sí es capaz de dominar el pecado. Entonces, miren, Dani. Señor. ¿Usted puede vivir sin tener dioses ajenos? ¿Yo puedo vivir sin tener dioses ajenos? Sí. Eso, usted lo puede cumplir. ¿Usted puede vivir sin fornicar? Claro. Lo que pasa es que la pregunta es como, entra como un doble sentido, porque a nivel del hombre en la carne, porque cuando se preguntó, por ejemplo, Juan también hacía conmigo, no se puede cumplir. Lo que pasa es que cuando Jesús está en nosotros, pues es diferente, pero a nivel de hombre en la carne no se puede cumplir, solo la puede cumplir Jesús. Pero si Jesús está en nosotros, ya es diferente. Pero se acuerda lo que dice, es que ahí también Dios nos está quitando toda, con la obra de Jesús, le está quitando la excusa al hombre de que no puede cumplir la ley. Ah, ok. Claro, porque uno puede vivir sin dar falso testimonio. Uno puede vivir sin dar falso testimonio. Claro, si usted se lo propone, lo puede lograr. Sí, porque pues yo puedo decir mentiras. Lo que pasa es que Dios sí me da de que estoy mintiendo. Bueno, Isabelita y Daniela levantaron la mano. Pastor, entonces, pues si la ley puede ser cumplida, entonces, ¿cuál es el propósito de que haya venido Jesús? Otra vez, Dani, si la ley se puede cumplir, ¿cuál es el propósito de que haya venido Jesús? Sí, Señor. Pues, es decir, no, yo sé que Jesús no solo vino como a
darnos salvación, ¿verdad? Y a restablecer la comunión con el Padre. Pero me refiero a ese punto, entonces... Eso. Entonces, ¿se acuerdan que la palabra que nos dijo John y lo que dijo Jesús ahí en Mateo 5? ¿Él a qué vino? A traer la justicia. Muy bien. Y además a mostrar el completo, o sea, todo lo que la ley muestra. ¿Cómo es que era, John? La plenitud. La plenitud de la ley. Porque miren que los fariseos, ¿qué decían? Pues no, nosotros cumplimos la ley y ya estamos bien con Dios. Pero no. ¿Por qué? Porque la ley puede quitar el pecado. No, ¿Sí o señor. No. No. ¿Qué hace la ley, Dani? Dani, ¿qué hace la ley? Mostrar que somos pecadores, o sea, que no es que la limpie, pailas. Eso. Y Danielita, entonces, ¿a qué vino Jesús? Pues, según esos versículos, Sí. pues a mostrar eso, ¿no? Pues que la ley no, pues a darle ese verdadero significado, a mostrar que la ley no podía salvar. Pero pues es que a eso pues vuelve al mismo punto. O sea, si la ley no puede, es decir, si la ley puede ser cumplida, ¿cierto? En su totalidad, entonces no necesito a alguien que me salve. Así la ley no quite los pecados, ¿sí? Pues si yo no los hago, si yo no peco, si yo tengo la capacidad de no pecar, entonces pues no necesito esa salvación, ¿no? Bien, pero ¿cuál es la condición del hombre ante la ley? ¿Qué le decía la ley al hombre? Pues eso, que era pecador, que era culpable, Y que para poder tapar el pecado, ¿qué debía hacer? morir. El pago del pecado es la muerte, ¿no? Eso, y entonces ¿a quién moría? Pues anteriormente, pues los animalitos. Exactamente, un inocente, ¿cierto? Se Sí, derramaba la sangre de un inocente. ¿Y eso cada cuánto lo hacían, Dan? cada año. Cada año. O sea que era cada año ellos se están recordando que Pues que ellos pecaban. eso. Y ahora entonces, ¿por qué es diferente? Pues no es diferente porque la ley sigue cumpliendo ese propósito, demostrar que nosotros somos pecadores. Muy bien, pero en Jesús ¿cambia o no cambia el asunto? Sí, sí, obvio. Pues porque ya no, pues no estamos matando animales cada año. Bueno, igual nosotros tampoco lo hacíamos, ¿no? Porque no era la cultura, pero me refiero a así, pues ya no es necesario porque el Señor Jesús puso la vida por eso, por limpiarnos. Muy bien, ¿y qué hizo Jesús? ¿Qué puso? Su vida. Muy bien, ¿y dónde está la vida? Según la ley. La sangre. Ah, en la sangre. O sea, por eso la sangre de Jesús es preciosa, dice que es más preciosa que el oro y que la plata. Y ya entonces, ¿cuál es como tenemos la sangre de Jesús, ahora, Daniela, ¿usted peca? Sí, ¿Pero se puede acercar a Dios? sí, Señor. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús. Bien, muy bien, pero ¿se siente culpable? No, pues o sea, no, porque Jesús es el que me limpia. Pues obviamente cuando uno se equivoca dice hay rayos, pero pues yo no voy a darme látigo por eso, no voy a dejar de ir a la iglesia por eso, o de orar o de leer la Biblia. No, pero ya, ¿por qué? Porque ya la sangre de Jesús hizo lo que no podían hacer el sacrificio o la sangre derramada de los corderos o de los machos cabríos. Santiago pidió la palabra.
frente a unas preguntas que han surgido ahí, yo quiero decir algo frente a las ofrendas. Y es que no todas las ofrendas son iguales. Había una ofrenda que era un holocausto, y un holocausto que también hizo Cristo. Ese holocausto, digámoslo así, que solo lo puede dar la sangre de él, como usted acaba de decir. Pero hay otra ofrenda importante, que es una ofrenda que nosotros hacíamos por nuestros pecados, que es la que se consume completamente ante Dios, ¿sí? Esa de pronto es cuando nosotros damos nuestro cuerpo en ofrenda, ¿cierto? Una ofrenda por el pecado. Pero la ofrenda expiatoria, nosotros en nuestra sangre no somos capaces de cumplir, que es otra ofrenda. Entonces, ¿qué pasaba? Aarón, que era el sacerdote, hacía una ofrenda para limpiar él y su familia, ¿no es cierto? Había una ofrenda que se hacía completamente hacia Dios, que es la ofrenda por el pecado que nosotros teníamos. Pero había un chivo expiatorio, que era enviado ¿a dónde? Al desierto. Así como Jesús también fue guiado por el Espíritu para ir ¿a dónde? A ser tentado al desierto. De esa manera, dice la ofrenda expiatoria que era una ofrenda que se trata por un sacrificio, por una falta cometida contra una persona. Y nosotros hemos cometido faltas contra Dios. No existe otra ofrenda, por más que no sé, que se sacrifique el pastor Clímaco, que se sacrifique don Daniel, que se sacrifique Jennifer o John, ninguno de ustedes va a pagar la ofrenda que nosotros hemos hecho ante Dios, no dándole el primer lugar. Por eso Cristo es el único que puede ser esa ofrenda expiatoria que ninguna otra persona más cumple. Muy bien, sí, señor. Entonces, claro, es que con el sacrificio de Jesús, él está cumpliendo todas las ofrendas que ahorita dijo, que mencionó Santiago. Entonces, por eso vimos cuando se derramaba la sangre, la ofrenda por el pecado, el sacerdote entraba con esa sangre y rociaba ¿qué? Todo el tabernáculo y rociaba el libro. A eso la Biblia lo llama la propiciación. Con la sangre del cordero está cubriendo nuestro pecado, está cubriendo está cubriendo nuestra impureza. Esa es la propiciación. Pero también la Biblia habla acerca de la otra ofrenda, que es la expiación. ¿Qué significa expiar? Pues que una persona paga por los pecados de otro. Y eso hizo Jesús. Jesús pagó cuando encuentren esas palabras, las usa mucho Pablo y también están en el Antiguo Testamento. Jesús está pagando por nuestros pecados, está pagando por nosotros. Nosotros éramos los que deberíamos morir en esa cruz y Él es el Cordero que murió por nosotros. Pero aquí está mostrando esa expiación. Jesús pagó por nosotros. Lo que decía ahorita Santiago, lo que dice la Biblia. Ya nosotros no tenemos que pagar. Ya Él pagó. Y viene la justificación. Sí. Es que no entiendo. O sea, hay dos sacrificios. Pero según estoy escuchando, suena como uno por el pecado y otro también por el pecado. Entonces no logro entender cómo la diferencia entre un sacrificio y el otro. El de la expiación y el anterior, ¿no? De la remisión. Sí, no le capto. No lo capto. Bueno, según yo entiendo, hay dos sacrificios, como tú acabas de decir. Entonces, hay un sacrificio que uno ofrecía cada año por su propia pecado, ¿cierto? Y hay otro que es el expiatorio cuando uno ofende a otra persona. ¿Sí? O sea, uno es por mí y el otro es por la ofensa al otro, ¿sí? Sí, exactamente. O sea, por mi porque pecado. Porque ese es uno de los pecados mayores, amaos los unos a los otros. Si tú ofendes al otro, no es porque no lo amaste en algo. Pero el mío propio no, ¿cuál sería? Como algo que, o sea, el que ofrezco por mí. Por sus pecados. Un ejemplo de pecado mío. No sé, me lo tendrás que dar tú. Mentirte a ti mismo en tu propia conciencia es un ejemplo de pecado y es una calidad muy simple de pecado oculto que uno siempre tiene. Mentira es mentira, así sea mentira a uno mismo. Bueno, entonces, cuando nosotros vemos en Levítico, allá aparecen todas las ofrendas, ¿sí?
que el pueblo debía traer ante Dios por equivocación, sacrificio de paz, sacrificio cuando una primicia, también cuando recogía la cosecha, traía una ofrenda. Pero los más importantes está el sacrificio o la ofrenda por el pecado. Eso está en Levítico capítulo 4. Y eso es lo que estamos hablando aquí. Dice Levítico capítulo 4. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Esa es la ofrenda por el pecado, la expiación. O sea, ¿qué es expiar? Que ese animal estaba pagando por lo que yo hice, ¿sí? Por lo que la ley decía, no haga. Y entonces, eso yo lo estoy haciendo. Diga Alvarito, por favor. Sigan mientras que yo leo aquí el otro. Pastor, pero es que, o sea, ¿cuál es el objetivo de hablar de estos sacrificios? ¿Por qué estamos tocando este tema? O sea, ¿cuál es el fin de ir a mirar qué tipo de ofrendas habían? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué estamos yendo hasta por allá? Bien, pues el objetivo que yo le veo es para entender bien qué demandaba la ley y entender muy bien lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Pero la obra de Jesús ante la ley. ¿Es el propósito del texto que estamos en Mateo? ¿Eso es lo que Mateo nos quiere mostrar a través de la ley en ese texto? ¿Qué está diciendo Jesús acerca de la ley en ese texto, Alvarito? Dice que no he venido para abrogar la ley, no he venido para invalidar la ley o de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, o sea, me pregunto es, ¿por qué estamos yendo a las ofrendas? ¿Por qué estamos mirando la expiación? ¿Por qué estamos mirando que la sangre? O sea, ¿cuál es el fundamento de ir hasta allá? O sea, ¿por qué me resulta esto? Porque yo estoy aquí pensando, ya vamos dos encuentros y yo estoy pensando, oye, ¿y cómo le voy a llevar este tema al grupo? Eso. Entonces, es que esto, ¿cómo le explicamos nosotros? Entendiendo bien qué es la ley y lo que la ley está pidiendo. Y que el único que el hombre, que nosotros ante la ley está cumpliendo su propósito en nosotros. ¿Cuál es? Mostrar nuestra condición y mostrar el camino para ser libres del propósito de la ley, que es mostrar que somos culpables. ¿Y cómo lo logró la ley? Yo solamente me remití a Levítico para que quedara claro cuál era la ofrenda según la respuesta de Iván. La pregunta que hizo Iván. Que en esa ofrenda por el pecado, el sacerdote tomaba la sangre y la llevaba hasta lo profundo del altar y allí rociaba el libro, rociaba el altar, porque esa es la sangre. ¿Qué hacía la ley? Pues nos está acusando. Pero ahora cuando viene la sangre de Jesús ya no nos puede acusar. Ya la ley no puede acusarnos a nosotros. Pastor. Sí. Hay algo de lo que dijo Álvaro que me queda resonando y es que frente a un tema, el fondo o el trasfondo del asunto
pues debe haber como una lógica en la búsqueda, ¿sí? Como nosotros veníamos haciendo antes con los temas, porque de pronto Iván termina enseñando algo, doña Isabel y Daniela terminan enseñando algo, Álvaro termina entendiendo algo, y pues el concretar, digámoslo así, el punto, yo sé que es difícil, porque pues es uno de los pasajes, o por lo menos de los que hemos estudiado más difíciles. Entonces, y porque sobre todo es un punto álgido entre Cristo y los fariseos. Entonces, como qué consejos hay para no perderse frente a eso que dice Alvarito, de que pues llevamos un buen tiempo dándole al asunto, pero necesitamos como darlo lo más fácil posible para las personas. Creo que eso es una de las preocupaciones importantes que tiene Álvaro y que de pronto nosotros no veíamos, porque esto se llama pues el taller del testigo, ¿cierto? Para ser testigos de la verdad. Y estamos volviéndonos como muy alimentados de muchas cosas, pero pues pensando bien lo que acaba de decir Álvaro, sí tenemos que darle como un giro a cómo lo debemos enseñar. Exacto, exacto. Muy bien, sí, sí, es que yo estoy de acuerdo con Álvaro y ese es el propósito. Pero si yo no entiendo algo bien, ¿cuál es el problema que yo veo aquí? O sea, por ejemplo, en mí yo no tenía tan claro la ley, ¿sí? Yo tenía antes en mi pensamiento que la ley ya había terminado su propósito y que la ley ya solamente me mostraba el pecado y estaba minimizando la ley, pero aquí Jesús está diciendo, le está exaltando la ley, la está llevando a un punto donde dice que él no vino él no vino a abolirla, sino a dar el correcto significado o la plenitud de esa ley. Y cuando nosotros estemos en el grupo, ¿qué debemos mostrar? Porque es que hay personas que enseñan que ya la ley no está vigente, que ya la ley no sirve, que ya la ley, que ya cuando apareció Jesús ya la ley ya no funciona, y no, es todo lo contrario. Si no está la ley, pues nosotros no vamos a sentirnos culpables, no vamos a encontrar el camino que es Jesús. Por eso y las tres cositas que yo quería explicarles era eso. ¿Qué hizo Jesús como ese Cordero de Dios del cual está hablando la ley? Pues que él cubrió con su sangre nuestros pecados, es decir, la propiciación. Porque también está el otro grupo, es que cuando nosotros leemos las cartas, vemos que, por ejemplo, a los Gálatas, a los fariseos, a los Gálatas, y en Efeso también había un grupo de judíos, de judaizantes que iban a las congregaciones y decían, miren, ustedes para ser salvos tienen que sacrificar, tienen que circuncidarse, tienen que guardar todos los mandamientos, tienen que hacer todo esto. Solamente yo hago estas aclaraciones por eso, ¿no? Por eso, para que nos quede claro cuando nos pregunten. Cuando en el grupo nos pregunten, pues uno no le va a dar toda la vuelta que estamos dándole aquí, no. Ahí sí, sino que le vamos a llevar ya, cuando yo entiendo algo bien, yo lo voy a poder explicar pues mejor, más sencillo. Es eso. Entonces, la última cosita es cuando ustedes se encuentren con estas palabras en la Biblia, pues sepan de qué está haciendo referencia. Por ejemplo, una palabra que a mí me parecía que no la entendía era la propiciación. Yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Y es que Jesús con su sangre cubrió nuestro pecado. Entonces ya no hay acusación hacia nosotros. Él fue propicio. Isabelita está levantando la mano. Sí, es que voy a decir estos dos y ya seguimos. Listo. La expiación, la expiación es que Él pagó por nosotros. Eso hizo Jesús ante la ley. Él quitó nuestro pecado. Él pagó. Y la justicia, la justificación, que es a lo que nos está llevando aquí, es que ahora la justicia de Él. ¿Qué pasa cuando el hombre sacrificaba el cordero? Cuando el hombre sacrificaba, mi culpa se le pasaba al cordero, ¿cierto? Y yo quedaba libre de esa culpa. Y ahí dice también el cordero que se enviaba al desierto, que se perdía.
dando a entender que el pecado se olvidaba. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora la justicia de Dios, del Cordero de Dios, pasa a mi vida. Eso se llama la justificación, que delante de Dios yo soy perdonado, soy declarado justo. Ahora sí, Isabelita y Daniela. Pastor, pues no, es que ya hablaron de lo que yo iba a mencionar, pero era que sí es pertinente, digamos, profundizar en el tema, porque mire que uno piensa que conoce y entiende bien lo de la ley, pero al empezar a hablar de cada uno de esos temas, uno empieza a surgirle dudas que pueden surgir en el grupo, y es mejor que nos surjan acá, donde todos podemos ayudarnos, y no allá delante de otras personas y que uno de pronto pues no pueda darles una respuesta, digamos, adecuada. Aunque uno puede decir, mire, realmente no sé, yo averiguo y le cuento, pero pues lo mejor es ir preparado para que no suceda eso. Y lo otro que me parece importante es que, volviendo al tema de la ley, pues yo la verdad siempre tenía el concepto de que nadie podía cumplir la ley, ¿sí? Porque eso es como lo que siempre uno ha aprendido, o sea, la ley nadie la puede cumplir. Como nosotros no la podemos cumplir, vamos a permanecer alejados del Señor, y por eso pues hallamos el camino hacia el Señor Jesús, ¿cierto? Que Él es el que nos lleva hacia el Padre. Pero con lo que hablamos ahorita de que la ley se puede cumplir, entonces estaba pensando yo que de todas maneras por el pecado de Adán, ¿cierto? Por ese primer pecado, igual nosotros siempre vamos a estar separados del Señor. Entonces puede que nosotros cumplamos la ley, pero eso no da vida a nuestro espíritu. De todas maneras, así la cumpliéramos, pues necesitamos del Señor Jesús para tener esa vida en el espíritu. No sé si estoy errada en esa conclusión. No, muy bien. O sea, lo que no podía hacer la ley es quitar o cambiar nuestra condición. Exacto. Y los fariseos habían encontrado la manera de volverse buenos, pero por eso Jesús les dice sepulcros blanqueados. Porque ellos por fuera la cumplían, pero en realidad su espíritu estaba lejos de Dios. Bien, ahora sí volvamos a Mateo 5. Pastor, yo quería hacer, qué pena ahí la interrupción, 2 preguntas. La primera es que iba a preguntar, digamos, cuando tú decías que Pablo podía cumplir la ley, entonces te iba a preguntar si las personas que pueden cumplir la ley también lo hacen por medio del cumplimiento de todos los rituales pues que exigía. O sea, ¿esos rituales entran dentro de la ley? Como todo el tema de matar el cordero y yo no sé qué, todo ese tema. Eso es la ley, ¿cierto? Entonces, por eso, digamos que se podía decir que Pablo la cumplía. Ah, bueno. Y 2, ahorita estábamos viendo el texto de Romanos y veíamos que la ley... no, mentiras. Eso no estaba en el texto, pero sí veíamos que la ley era el camino a la libertad, ¿no? A la libertad de ese pecado. Entonces, digamos, cuando ya llega el Señor Jesús, pues ya entendemos cómo puede ser el camino a nuestra libertad. Pero digamos en el caso del rey David y todos ellos que todavía no conocían a Jesús, ¿cómo podían ver ese camino a la libertad? ¿Como a través de ese incumplimiento de la ley o las profecías o no sé? Esa es la pregunta. Simplemente, sí, muy bien. Entonces, lo que decía la ley, ¿qué decía la ley? ¿Y usted pecó? ¿Qué debe ofrecer? El sacrificio. Exactamente, y el sacrificio se debe derramar la sangre. Eso es lo que está enseñando la ley. Y eso es lo que ellos confiaban, que ese sacrificio, pues esa sangre no quitaba el pecado, la cubría, hasta cuando vino la sangre del Cordero de Dios. Que quita el pecado. Ese era el camino. Ese era el camino que les mostraba, pues que había un camino, pero que era un sacrificio. Ya, listo. Gracias. Por eso, miren que entendiendo esto, cuando Juan le dice delante de la multitud, dice, miren al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para nosotros eso no tiene sentido, pero para ellos sí. Iván, ¿qué iba a decir? Es que
lo que decía la señora Isabel, yo también tenía entendido eso, acerca de que nosotros no podemos, o sea, no podíamos cumplir la ley, ¿sí? Y aún sigo pensando que nosotros no podemos cumplir la ley todos los días de nuestras vidas, ¿sí? Y que era lo que hablaba, creo que Jennifer, acerca de que lo que decía Pablo, porque creo que es muy difícil de entender, o sea, creer que Pablo desde que nació hasta ese punto nunca la incumplió en el sentido de que no pecó, ¿sí? Porque creo que en ese punto es imposible toda la vida, o sea, desde que uno nace hasta ese punto, o sea, hasta la madurez, etcétera, cumplir la ley en el sentido de que nunca pequé. Creo que eso sí es imposible para cualquier ser humano, menos para Jesús, porque él sí está escrito que él nunca pecó. Entonces creo que el hecho de que lo que Pablo decía era lo que decía la señora Isabel, de que la embarraba, o sea, pecaba, pero asimismo también ofrecía el sacrificio. Y pensándolo así, creo que cuando el Señor Jesús dice que Él no vino para quitarla, sino para cumplirla o para llenarla, es que también en otro lado dice que ese cordero simplemente funcionaba como para un año, ¿sí? O sea, como que estaban perdonados por un año, pero en Jesús se completa, es porque nunca más se necesita otra vez ese cordero, porque ese cordero dice que es una vez y para siempre. Entonces, por eso se acaba, como que listo, esa parte de la ley de estar sacrificando ya no se necesita más, porque Jesús precisamente es el Cordero de Dios que quita el pecado. Y cuando uno cree en eso, es como tener esa sangre a todo momento estarse derramando por la limpieza de nuestros pecados. Sí, es lo que entiendo. Y que de hecho el ser humano como tal, por la debilidad de la carne, no podría cumplirla y así, o sea, se necesita, sí o sí se necesita, porque ese sacrificio hace parte de lo que Dios está exigiendo dentro de la ley. O sea, usted peca, usted tiene que dar un sacrificio, ¿sí? Así sea, digamos, su propia muerte sería, no sé, podría ser una de las ofrendas, pero no es suficiente porque se necesita la otra que estaban hablando, que era la expiación por el pecado, que necesita un inocente morir por el culpable, y ese sería, pues, el Señor Jesús. ¿Sí? Muy bien, Iván. Sí, así es. No es porque, no es que nunca hubiera pecado Pablo, no. O sea, desde Adán todos nacemos pecadores. Muy bien. Gracias por la aclaración. Es que él, o sea, ellos se pegaban tanto a la ley, igual que le pasaba a los fariseos, y ellos querían obedecerla. Pero se dan cuenta de que tenían errores. ¿Por qué tenían que sacrificar un cordero o traer una ofrenda? Porque habían hecho algo mal, algo que la ley decía que no hicieran. Y no podían llegar a esa plenitud que ahora tenemos en Cristo. Angie y Jennifer levantaron la mano. Buenas noches, Pastor. Angie. No, pues Hola, Angie. con referente a lo que decía Iván, pues que como ahora leímos el texto de Romanos 13:10 que decía que el amor es el cumplimiento de la ley. No sé si estoy equivocada, pero pues creo que uno la puede cumplir porque Jesús está en uno. Entonces, como Él la cumple, Él es el que la cumple, realmente porque está habitando en uno. Entonces era como esa observación, no sé si esté bien. No, sí, claro, ahora ya somos, ya estamos. John Fagua levantó la mano, los dos brazos y todo. No, es que quería tocar un texto que dice en Santiago 2 dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendido en un punto, se hace culpable de todos. Así, creo que hasta ahí nomás. Entonces creo que eso era lo que estaban haciendo los fariseos y los escribas, ¿no? Parecía que estaban cumpliendo toda la ley, pero estaban haciendo acepción de personas. Por eso Jesús los estaba molestando en ese momento, ¿sí? Y el verdadero cumplimiento de la ley es amar a tu prójimo como a ti mismo. Parece que eso es lo que dice el texto. Sí, muy bien, muy bien. Entonces el que cumple a todos, pero quebrante uno. Sí, o sea, la ley se puede cumplir, sí, pero igual que no nos quita nuestra condición de pecadores.
No nos quita nuestra condición de apartados, destituidos de la gloria de Dios. Dice, y volviendo a Mateo capítulo 5, ¿cuál será el propósito de esta porción? Ya después de que hemos visto la justicia de Dios, ya sabemos cuál es la justicia mayor, ya sabemos cuál es la justicia más grande, que no es por obedecer todos los mandamientos de la ley, porque en eso nos ganarían los fariseos, ¿cierto? Vimos los 613 preceptos que están ahí que, como dijo Iván, ni idea. En cuanto a eso, ellos nos llevarían una ventaja, los fariseos, los judíos y los escribas y los fariseos. Pero ahora Jesús dijo, ustedes deben tener una justicia mayor, ¿para qué? Para entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es esa justicia mayor? No hay justicia mayor que creer en Él. Muy bien, ¿cuál es esa justicia mayor? Porque Jesús lo está diciendo. Si Santiago quiere entrar al reino de los cielos, debe tener una justicia mayor. ¿Cuál es esa justicia? La que Dios dispuso en la fe en Jesús. Exactamente. La justicia del Hijo de Dios. Pastor, y ahí está en el texto que hemos leído al principio de Mateo, de los fariseos del primer texto. Ahí después dice que hay una cosa que ellos están haciendo mal y es que su corazón está lejos de mí. Entonces, ahí está explicado. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya teniendo esto claro, ahora sí, ¿qué le enseñaríamos a las personas en el grupo? Primero, ¿qué nos enseñó esto a nosotros? Y ahora, ¿qué le enseñaríamos nosotros a las personas? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo con esta porción? Hacernos libres de la ley. Otra vez, Santiago, que no le entendí. Pues lo que, de tantas cosas que hemos hablado, yo diría que el propósito de esto es hacernos libres de la ley para que nosotros por medio de creer en Cristo Jesús cumplamos lo máximo de la ley. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene apresados? ¿La ley? ¿O qué señala la ley, Santiago? ¿Qué señala la ley? Nuestro propio pecado. ¿Sí? Ah, muy bien. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que trae la ley? Claro, nosotros tenemos pecado. La ley señala ese pecado. Cuando a uno le señalan el pecado, ¿cómo se siente, Santiago? Maluco. Sí, pero maluco también es el que le da gripa. Otro. Se siente muy mal, se siente muy mal. Pero otro algo. Otro. Humillado. ¿Cómo lo dice la Biblia? ¿Cómo dice la Biblia? Acusado. Culpable. Pecador. Culpable. Ok. Muy bien. Culpable. Bien. Cochino. Pero cochino es el que no se baña. Bueno, culpable. Eso, ¿no? Porque es que si uno le dice, usted es cochino, ay, pero será, no, yo me bañé hoy. Yo me limpié, no. Es algo más profundo. Es algo más fuerte, Santiago. Entonces, ¿cuál será el propósito del Espíritu Santo? ¿Quién se anima? Pastor, pues que no nos sintamos culpables porque nuestra justicia es mayor. ¿Y cómo obtenemos esa justicia? A través del Señor Jesús, reconociendo el sacrificio de la cruz. Perdón, Eso. yo quiero decir algo. Ojalá no me hagan nada, mentira. No, pues que yo creo que aquí la palabra no está mostrando pues que no nos sintamos culpables. O sea, sí, eso fue una enseñanza de todo lo que hemos visto, pero pues aquí está mostrando es al contrario, que bueno, ya sí, ya fuimos como redimidos, ya estamos con el Señor Jesús, pero aún así tenemos que
o sea, buscar la manera de agradar a Dios también por medio de la ley. Obviamente sin dejar a Jesús de lado porque Él es esa justicia mayor, creo yo, ¿no? Otra vez, Dani, es que no le entendí la mitad. Yo lo que veo en esa porción bíblica no es que nos está llamando a decir, ay, no, no se sienta culpable, sino que nos está llamando es también a buscar agradar a Dios por medio de la ley, porque precisamente es lo que está diciendo Jesús, que Él no vino a menospreciarla, por decirlo de alguna manera, sino que también busquemos agradar a Dios pues de esa manera sin dejarlo a Él de lado porque Él es nuestra justicia mayor, ¿no? Y así entraremos en el reino de los cielos, pero precisamente que no despreciemos la ley. ¿Y cómo agradaríamos a Dios por medio de la ley, Dani? Pues eso, cumpliéndola, ¿no? Eso. Pero ¿y cuál es el propósito de la ley? Otra vez. No, pues llevarnos a Jesús, ¿sí? Mostrarnos que Él es nuestra justicia. Muy bien. Exacto. O sea que el propósito de la ley es mostrar nuestra condición para que nosotros busquemos, nos demos cuenta que necesitamos una justicia mayor. Que así obedezcamos los mandamientos, nuestra condición de pecadores no nos dejaría acercarnos a Dios. Necesitamos algo más grande que no lo dan los actos de los hombres. Sí, pastor. O sea, eso es cierto, pero yo también comparto digamos, lo que está diciendo Daniela, porque realmente el texto, sí, es muy importante que nosotros concluyamos para qué sirve la ley y que tiene esos dos grandes propósitos, que es que nos muestra el pecado, esa condición en la que estamos, pero que además pues nos muestra que hay un camino para ser libres de ese pecado. Más sin embargo, el texto no nos está hablando de esto. El texto, como dice Daniela, nos está mostrando que Jesús no está quitando la ley, sino le está dando la plenitud, el alcance real, pero además, no solo eso, sino está diciendo que no podemos dejarla de lado, porque el que enseña a dejarla de lado, pues será llamado muy pequeño, sino que por el contrario, hay que enseñar a que se haga. Sin embargo, termina con la conclusión diciendo que la justicia que nosotros debemos tener debe ser más alta, debe ser mayor, pero no quiere decir que no lo hagamos, tenemos que hacerlo. Entonces, de cierta manera, el texto sí se centra en que no podemos olvidarnos de la ley, no podemos olvidar los mandatos, más sin embargo, nuestra vista no debe estar centrada en esa, sino en la justicia mayor. Exacto. Sí. Muy bien, Juan. Sí, señor. Es que sí, ahí está diciendo eso. Que la ley cumpla su propósito. ¿Cuál es? Que a través de la ley no vamos a alcanzar la justicia mayor. O sea, no es por nuestros actos. Pero luego de tener esa justicia mayor, sí vamos a vivir como Dios manda, como Dios quiere. Andrés. Buenas noches, pastor. Pues yo quería preguntar, lo que pasa es que aquí, como lo dijo Juan Manuel, dice que el que no los enseñe y que incumpla es más pequeño, pero aún así entra al reino de los cielos. Entonces, pues aquí lo podríamos tomar con que pues tenemos derecho a incumplir cualquiera de esos mandamientos, así sea pequeño, y pues la gente también lo puede tomar de esta manera, ¿no? Pero que a pesar de eso va a entrar al reino de los cielos. Entonces, pues, ¿para qué cumplirlos si aún así van a entrar al reino de los cielos? Que no va a ser grande, pero pues, así que entra al reino va a ser pequeño y entonces, ¿para qué cumplir eso si igual la idea es estar allá? Sí, porque mucha gente pensará, ¿yo para qué quiero ser grande allá? Porque muchas veces no imaginamos lo importante, ¿no? Lo que nos muestra la palabra, que no se compara con nada de lo bonito que vemos aquí en esta tierra, lo que vamos a ver allá y es inimaginable, pero yo sé que hay mucha gente y uno mismo pensará eso. Pero ¿para qué ser grande o pequeño allá si entonces yo incumplo eso y solamente creo en Jesús y ya? Entonces no sé, usted qué me puede explicar con respecto a eso. Eso. Entonces déjeme ver si yo la entendí bien. Si la entendí bien. Entonces,
nosotros debemos obedecer la ley, ¿cierto? No enseñar a desobedecerla. Que si nosotros Sí, o desobedecemos la sea, ley, sí, vamos a... debemos enseñar a obedecerla, pero que así enseñemos, así no la obedezcamos nosotros y ni enseñemos a los demás a no obedecerla, igual vamos a ser llamados pequeños en el reino de los cielos, pero vamos a estar allá en el reino de los cielos, así la desobedezcamos. Es lo que yo entiendo en ese versículo, ¿no? Es lo que dice. Así la desobedezcamos y aún así enseñando a desobedecerla, pequeño en el reino de los cielos. No está diciendo será destituido del reino de los cielos, sino será pequeño en el reino de los cielos. Sí. Aquí está diciendo eso, que dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Muy bien, pero mire lo que dice el versículo 20. Para poder llegar al reino de los cielos, ¿qué necesitamos, Andrés? La justicia de Dios, la justicia que mayor. proviene por... Sí. Exacto. ¿Cierto? Una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Si no tenemos esa justicia, no vamos a entrar al reino de los cielos. No, sí, yo entiendo perfectamente que la justicia y proviene por medio de Jesús, porque, o sea, sí sabemos que hay niveles, ¿no? Que solo hay personas que creerán y solo con creer ya serán salvos, sin necesidad de haber obedecido ciertas más cosas. Pues no sé si eso tenga que ver con los galardones o algo así, porque no veo acá donde hable de eso, pero es que no sé, no sé si usted me está entendiendo la pregunta. O sea, sí, podemos creer en Jesús, pero si no obedecemos la ley, igualmente vamos a creer en Jesús y vamos a estar allá. Es que ellos los están apartando así, ¿no? Que igualmente la justicia y somos justificados solo por Jesús, gratuitamente. Muy bien. Entonces, lo que nos está invitando este texto es a buscar la justicia mayor. La justicia mayor que no la... no la ganamos nosotros por nuestros actos, ¿sí? Sino por creer, por confiar, por reconocer nuestra condición y que el Señor con su sangre nos da ahora su justicia. Sí, Él tomó nuestra culpabilidad en la cruz y ahora nos dio su vida. Ahora, dice, está presentando la condición en el reino de los cielos, ¿cierto? Allá van a haber grandes y van a haber pequeños, ¿sí? Y entonces, pues ahí ya uno decide, uno quiere ser grande o quiere ser pequeño. O sea, ahí sí eso depende de cada uno. Si yo enseño, si yo quebranto los mandamientos y así le enseño a la gente, ya después de haber recibido la justicia de Cristo, pues ¿cómo me van a llamar en el reino de los cielos? Pequeño. Pero si yo obedezco y le enseño a la gente a obedecer a Dios, a obedecer su palabra, ¿cómo me van a llamar en el reino de los cielos? ¿Y quién es el que me va a llamar? O sea, es que eso no es... Que Dios lo llame a uno pequeño, pero pequeño no significa de cariño pequeño. Que le diga Andrés mi pequeño, no, sino que le diga como lo más inferior. Bien, Lo humilde. tenía la mano levantada. Ay, primero ya no. Entonces, ¿qué participa? Yo levanto la mano. Eso. Entonces, tenía la mano levantada Luz. Luego... Y Álvaro. Álvaro y luego Jennifer. Angie y después Álvaro también, sí. Sí. Luz. Señor. Su merced tenía levantada la mano. Ah, sí, yo la bajé porque pues dijeron lo mismo, pero lo que yo lo escribí en el chat. Que yo decía okay. que agradar a Dios es cumpliendo su voluntad y pues entre esas la voluntad de Él es la ley y reconociendo a Jesús. Bien. Ahora, Álvaro. Pregunto como una persona del grupo. Pastor, ¿cómo yo puedo obtener esa justicia mayor?
¿Cómo identifico esa justicia mayor? Yo quiero entrar al reino de los cielos, pero ¿cómo yo obtengo esa justicia mayor? ¿A dónde la busco? Muy bien. Sí. Entonces, la respuesta, ya le digo. Para encontrar esa justicia mayor, debemos seguir el camino que nos muestran quiénes, en el versículo 17. ¿Seguir qué? ¿La ley y los profetas? Sí, señor. Y por eso, ¿y qué nos está mostrando la ley y los profetas? Según lo que ya hemos visto. Pero digamos yo diría, listo, seguir la ley y los profetas. Muy bien. Los escribas y los fariseos esto hacían. Entonces, ¿debo ser como los escribas y como los fariseos? ¿Qué está preguntando Jesús? Pastor, digamos que... ¿O qué está diciendo? No está preguntando, ¿qué está afirmando? Es que mi justicia debe ser mayor. Sí. Entonces, a esa va mi pregunta. Eso. Entonces, ¿qué le faltaba a los... Entonces, ¿qué le faltaban los escribas y a los fariseos? ¿Qué les faltaba? Pues el texto no dice. Sí. Sí. Para esa pregunta de Sí, el Álvaro, texto no dice. uno se puede apoyar en uno que revisamos ahora temprano, que es Romanos 10:4, en el cual nos enseña que el propósito de la ley es Cristo. ¿Y para qué? Para poder recibir la justicia. Entonces, en ese texto nos enlaza ambas cosas. Tanto el propósito de la ley como cómo alcanzar esa justicia de la que está hablando Jesús, el creyendo en Cristo. Muy bien, yo creo en Cristo. Yo creo en Cristo. ¿Ya? ¿Esa es mi justicia mayor? ¿No me demanda nada más? ¿Ya? ¿Creer? ¿Eso es? No, pero Cristo está diciendo, o sea, esa es la justicia mayor, definitivamente esa es la justicia mayor. Y lo que está diciendo Mateo, precisamente que lo dijo Daniela y lo expuse hace un momento yo, es que no podemos dejar de lado la ley, es lo que está diciendo Cristo, no, o sea, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, pues no se puede hacer como el de la vista gorda, simplemente yo creo en Cristo y ya, no, tiene que hacer y enseñar la ley también. O sea, no se puede dejar de lado. Eso. Entonces, el texto Jesús está diciendo, ¿para qué necesita la justicia mayor, Alvarito? Para entrar al reino de los cielos. ¿Y para qué quiere entrar al reino de los cielos? Para estar con Jesús. Eso. Muy bien. ¿Cómo obtiene esa justicia mayor? En Romanos capítulo 3, versículo 21 dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Bien. Si usted no tiene esa justicia mayor, ¿puede entrar al reino de los cielos? No, Jesús está diciendo en Mateo que no, que necesita la justicia mayor para entrar. Esa justicia la testificaron ¿quiénes? Según Romanos 3:21. La ley y los profetas. Exacto, la ley y los profetas. Muy bien. Entonces, ahora, ¿de qué le servirá al ser humano estar allá en el reino de los cielos?
Porque eso o sea, lo que está haciendo Álvaro es bueno, porque nosotros debemos aterrizar. ¿Esto para qué nos sirve a nosotros? ¿Cuál es nuestro anhelo de estar en el reino de los cielos? Hay varias Ahí sí me están personas con escuchando, la... es que todos están Sí, juntos. sí, hay varias personas con la mano levantada. Está Angie y Jennifer, Isabel y Daniela, y pues Álvaro, que es el que está dentro de la participación. No sé si alguna de las personas que está levantando la mano es para responder la pregunta del pastor. Yo quería decir algo. Es que igual con la cita bíblica que estamos viendo, sí se puede mostrar, pues, es decir, esa pregunta que dijo Álvaro, ¿sí? Que decía, bueno, el pastor le decía, ¿cómo se puede obtener esa justicia mayor? Entonces vimos el versículo 17 donde dice que la ley y los profetas, ¿verdad? Pero entonces que los fariseos estaban haciendo esto, pero igual no tenían la justicia mayor, pero es que ellos no lo estaban haciendo de la manera correcta, porque precisamente hay un versículo donde dice que, es que lo estaba buscando, pero todavía no lo he encontrado, donde dice que ustedes dicen que siguen o que oyen a Moisés y los profetas, pero ellos los llevan a mí y ustedes no quieren venir a mí. Entonces, esa es la justicia mayor. Sí, la ley y los profetas, pero es que yo estoy acá, o sea, usted no puede cumplir la ley y los profetas ignorando a Jesús, pues porque la ley y los profetas hablan de Jesús. Y ya una vez llevando a las personas a esto, es mostrarle que creer en Jesús no es solamente decir yo creo precisamente, sino que implica un cumplimiento de, ¿sí? No es solamente como, no sé, como una idea, ¿sí? Sino que eso, si no es solamente un verbo, sino eso requiere una acción, ¿sí? Es un vivir día a día, eso no es solamente como decir, ay, ya, ¿sí? Así como lo estabas diciendo, no es como decir, ah, bueno, entonces yo creo en Jesús y ya tengo la justicia mayor, pues sí, efectivamente, pero es que eso implica muchas más cosas. Entonces, ese es el punto al que quería llegar. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, necesitamos una justicia mayor. Listo, terminamos. Pero hay una de las preguntas que hemos venido haciendo es, ¿esto a qué pecado debo renunciar? ¿Sí? ¿Esto a qué me demanda? ¿Sí? ¿A qué me lleva esta palabra? Entonces, una persona podría decir, ah, listo, yo ya creo, yo ya creí, yo creo en Jesús, esa es mi justicia mayor. Pero la Arena está diciendo, pero es que no es solamente eso, sino que es que hay que hacer algo. ¿Qué hay que hacer? Muy bien. Entonces, bien, Alvarito, hay algo que ¿Ya puedo es de lo que participar? usted acaba de decir eso. Ay, ya, un momento. Qué pena. Cuando Álvaro dice, yo debo buscar la justicia mayor, ¿yo qué estoy reconociendo con eso? Que no la tengo. Uno, que no la tengo. Y dos, que quiero entrar al reino. Eso. Y que si usted tiene actos buenos, si usted se cree bueno, eso no le va a alcanzar a entrar para entrar al reino de los cielos. O sea, que todo lo que soy injusto, que así sea bueno, soy injusto. Claro, la ley me hizo ver eso, ¿no? La ley me hizo ver que soy injusto y que necesito una justicia mayor para entrar al reino. Sí, eso está bien. Pero el punto es, ¿cuál es la acción? ¿La acción que debe tomar? ¿Cuál será? Dice Romanos 3:21. Dice 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, ¿cuál es la acción que debería tomar con respecto a Mateo 5? Es reconocer que por mis actos no puedo entrar al reino de los cielos. Y lo otro es ir buscar esa justicia mayor como creyendo. Y actuando ahora de acuerdo a como me dice Jesús.
pero debería haber otra acción. Algo más Pastor. Sí, pero Perdón. ahora Jennifer, no, es que ellos tenían levantada la mano, ellas. Angie, Gracias. Jennifer y después Daniel. Qué pena, qué pena. Mentiras. No, es que me gustó la pregunta de Andrés porque siento que a uno se la pueden, pues a mí me la han hecho y es porque estamos muy preocupados, pues sí, por cumplir cosas, pues a mí me pasaba. Y entonces yo entendía con el otro texto, con el paralelo, el de no invalidar la ley, cuando él les dice que su corazón está alejado de él. Entonces, ¿de qué manera podía yo empezar a enseñar los mandamientos, por más pequeños que fueran? Pues de la manera en que empezó a enseñarlos Jesús de acá para adelante, ¿no? Que él les daba el verdadero significado, que era lo que veíamos ahorita. Y él empezó a decirles lo que decía Álvaro al principio, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio. Entonces, si yo le enseño a las personas a cumplir los mandamientos de esta manera en que Jesús empezó a enseñarme, ya no la estoy invalidando como los fariseos, estoy haciendo pues lo que él me decía y además les estoy mostrando que no la pueden cumplir. Y ahí ya les muestro lo de la justicia. Entonces, bueno, si usted ve que Jesús nos enseñó esto, lo hizo con un propósito, era mostrarnos pues lo malos que somos. Ahora, ¿usted qué haría? Y ahí viene todo el tema de la justicia que su merced estaba diciendo ahorita. Y eso era lo que decía Andrés. Entonces, ¿cómo le enseño? ¿Cómo puedo ser yo grande en el reino de los cielos? Pues haciendo todo esto que el Señor Jesús me enseñó y enseñándolo. ¿Y cómo lo hago? Pues acudiendo a Él, porque me voy a dar por vencida un montón de veces. Pero si acudo a esa justicia, que era lo que su merced decía, a lo más grande, a lo que sí me puede justificar, pues eso me ayudará a hacer y a enseñar. Y ya. Bien. Muy bien. Bien. ¿Quién más tiene levantado la mano? ¿Decir algo, Daniela? Sí. Sí, pastor, que igual, pues dando este estudio en los grupos, no lo estamos dando como una enseñanza del día 1. O sea, nosotros ya llevamos pues 5 capítulos de Mateo que ya nos ha venido mostrando qué implica ese creer, ¿no? O sea, creo que también es como tomar todo eso que ya hemos venido enseñando y consolidarlo, por decirlo de alguna manera. O sea, creo que si uno entrara de una vez con una persona con este texto, pues obviamente tendríamos que ayudarnos de pronto de otros versículos que nos ayuden a complementar esa enseñanza, ¿verdad? Pero si bien es para el grupo de estudio, creo que también ya uno ha llevado un proceso que está mostrando qué implica seguir a Jesús. Bien. Y sí, muy bien. Y con respecto a la pregunta de Andrés, ahí no está diciendo que si uno incumple los mandamientos va a entrar. No, no, no. Ahí está diciendo que para entrar al reino de los cielos debemos tener la justicia mayor. ¿Puedes decir algo? ¿Sí me están escuchando? Eso. Sí, sí, claro, Iván. Es que los veo a todos quietos. Es que yo creo que, o sea, en el versículo 19, como decía Andrés, o sea, yo creo que es una manera en que el Señor Jesús está mostrando que no es por las obras de la ley, ¿sí? Porque en sí eso es verdad. O sea, si lo llevamos a un punto en que si el Señor Jesús está diciendo que solo es por mí, ¿sí? O sea, cúmplalos o no los cumpla, ¿sí? Yo podría entrar al reino de los cielos. Lo que pasa es que eso no puede ser, porque si en el 20 me dice, si su justicia no es mayor, ¿sí? O sea, está diciéndole que los fariseos sí los cumplen o por lo menos lo intentan. Está haciendo, o sea, no es por los mandamientos de la ley que usted va a entrar. Mas, sin embargo, si su justicia, o sea, si usted no cumple con eso y con algo adicional, que es creer en mí, ¿sí? No va a entrar al reino de los cielos. Entonces, porque sí es verdad, o sea, Pablo lo dice en Romanos, creo que Romanos, que nosotros por las obras de la ley no somos justificados, ¿sí? Entonces, creo que es lo que el Señor está mostrando en el 19, dicho en otras palabras. Y además está diciendo, yo no vine para quitarla, sino yo vine es para cumplirla, o sea, yo vine para morir, ¿sí? Porque es que la muerte del Señor Jesús, según me contaba, me mostraron la semana pasada, había muchas cosas que no se han cumplido acerca de la ley, que, o sea, no era solo el cumplir los 10 mandamientos, sino que de hecho la muerte del Señor Jesús, ¿sí? El sacrificio del Cordero hace parte de esa ley.
¿sí? Entonces, creo que es lo que está diciendo y lo que yo entiendo del texto es que el Señor está mostrando, no es a través de las obras de la ley, ¿sí? Sino que es a través mío que ustedes van a entrar al reino de los cielos, a través de creer en mí. Digamos, lo que decía Álvaro, muchas veces las personas dicen, no, pues yo creo en Cristo, pues yo creo en Jesús. Pero la pregunta que yo siempre hago cuando alguien me dice, yo le digo, ¿pero qué cree de Cristo? ¿Qué cree en Jesús? Porque es que suena como en escuela dominical cuando los niños solo les preguntan Jesús y responden Jesús, pero no disciernen qué es creer en Jesús, ¿sí? O sea, yo creo en Cristo, pero ¿qué de Cristo? ¿Qué de Jesús? La respuesta sería pues que Él murió en la cruz, como dice Juan, que come mi carne y bebe mi sangre, ese es el que tiene vida eterna. O sea, si uno cree eso de Jesús, entonces estamos obteniendo una justicia mayor sin dejar de lado la justicia que viene por la ley, porque cuando es mayor significa que pasa por eso, pero hay que agregarle eso adicional para poder entrar al reino de los cielos. Es lo que yo veo en esa porción de la que hemos estudiado. Eso. Entonces, algo que está mostrando ahí es eso, es que no podemos, que para entrar al reino de los cielos necesitamos la fe, creer en Jesús, la justicia mayor, y que ahora tenemos una responsabilidad de cómo vivir, que no, ya es la responsabilidad de cada uno cómo va a enfrentar, y de acuerdo a cómo decida vivir, ahora que tiene una justicia mayor, de eso va a tener que responder ante el Señor. De esta manera. Yo no sé si es que mi internet está muy malo, es que no veo a nadie. Sí, pastor, ese es tuyo. Es tu internet, está malo. Y Dios mío, voy a llamar a claro. Sí, pastor, su internet está malo. Sí, porque es que no los veo. Eso me asusta. O sea que me escuchan como entrecortados. No, yo les escucho perfecto. Pero yo no los veo. Por eso apagué la cámara, no es que me haya ido, sino es para ver si los puedo ver a todos. Dijo mi esposa, fue el rapto y se quedó, pastor. Uy, no puede ser. Esa es la fe que me tiene, no. Esa es la confianza. No. Bueno, entonces, Alvarito, ¿cuál sería la acción que deberíamos tomar aquí? No, pues yo le estoy preguntando a usted, pastor. No, es que hay un texto, este tiene una concordancia en Lucas. Y en Lucas capítulo 16. Dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Entonces está mostrando que para un judío la ley es lo mayor, ¿sí? Para un judío es lo máximo la ley. Matan por la ley, ¿sí? Cualquiera que ataque la ley tiene consecuencias porque para ellos es sublime. Pero Jesús está denunciando que ellos se están justificando en esa ley. Entonces les está diciendo, porque los hombres lo que tienen por sublime, delante de Dios es abominación, o sea que delante de Dios no es nada. Y con lo que hemos estado hablando yo me preguntaba, creo que Jennifer tocó ese punto, y con respecto a lo de Andrés, que decíamos, bueno, en cuanto a ellos, el obedecer la ley y el hacerla, serán llamados grandes en el cielo. ¿Cómo será para nosotros? ¿Será que habrá algo más grande para nosotros, lo cual debamos enseñar y lo cual nos permita ser llamados grandes en el reino? Entonces yo me preguntaba eso. Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Qué es lo más grande que hay? ¿Qué es lo que está por encima de la ley? ¿Qué es lo que está por encima de los profetas? Será el cumplimiento de eso que hablaron, será el evangelio, será la buena noticia.
Entonces ahora, para que la iglesia sea llamada grande en el reino de los cielos, hay de anunciar y de hacer es el evangelio. Y antes habíamos visto en las bienaventuranzas que justicia se resumía en ¿qué? En hacer la voluntad de Dios. Eso veíamos en las bienaventuranzas. Entonces creo que el punto o a lo que Jesús los está llevando es que ahora tienen algo mayor, ahora se les ha sido revelado algo más alto, por lo cual tienen que padecer. Él le dijo, que padezcan por causa de mí. Entonces él mismo ya lo anunció, como decía Laura Daniela. Antes ya veníamos hablando, claro, él ya lo anunció, él ya dijo, oiga, el que padezca por causa de mí va a tener grande galardón. Entonces eso creo que a lo que nos está llevando el Señor. ¿Sí? Lo que usted crea que tiene por sublime, no. Hay algo mayor. Y lo mayor es que Él, ahora hay que anunciarlo a Él. Eso es lo que quería aportar. Muy bien, exactamente, es eso. O sea, las personas en el grupo quieren entender que la ley es buena, es espiritual, que Jesús está dándole cumplimiento a esa ley. ¿Cómo? Mostrando que necesitan una justicia mayor, que aunque hagan cosas buenas, eso no les va a alcanzar para entrar al reino de los cielos. ¿Cierto? Que lo que los hombres aplauden y tienen como bueno delante de Dios no es bueno. Y lo último que van a ver es cuál es esa justicia mayor. ¿Cómo la obtienen? Pues es a través de Jesús, de la fe. Y que ahora debemos vivir de acuerdo a esa nueva posición que tenemos en Cristo, a ese nuevo estado. Ahora debemos vivir de acuerdo a esa palabra, a esa verdad. Y enseñar a la palabra. Y no podemos ahora decir que no obedezcan la ley, que no, que roben, maten, fumen, forniquen, no. No podemos enseñar nada de eso. Tenemos que enseñar que precisamente lo que decía Álvaro. Estamos en el reino de los cielos, debemos anunciar el reino de los cielos. Lo que está diciendo, ¿se acuerdan lo que vimos? Luz y sal. Tenemos que ser la sal y la luz. Señale a las personas que se acerquen a Dios la responsabilidad. Bien. Ángela, buenas noches. Hola, pastor. Bueno. Ella como nos va por esta buena atención. Entonces, ¿cómo concluye esto que hemos visto hoy, Angelita? Pues lo que me hace reflexionar es que nosotros no podemos conformarnos para ser pequeños en el reino de los cielos, sino que ser grandes, buscar ese galardón, buscar mucho más, no solamente es creer, es hacer, es obedecer. Eso realmente hace que seamos grandes en el reino de los cielos. Podemos ser salvos por medio de la fe, pero también hay que hacer y enseñar lo que el Señor nos ha dado. Sí, muy bien, muy bien. Esa es la justicia mayor. La justicia del hombre no nos alcanza. Bien, ¿alguien quiere decir algo más para terminar? Pastor, que el versículo y palabra clave, ¿cuál podrían ser? Eso. ¿Cuál sería la palabra clave? Mayor. Mayor, bien. O justicia. Ley. Justicia mayor. Ah. Muy bien. Sí, justicia. Eso. En torno a esa palabra está girando todo, en torno a la justicia. Y nosotros como hombres debemos darnos cuenta que somos injustos. Eso es lo que nos lleva la ley, nos muestra. Por eso la ley tiene que cumplirse toda. Bien. Y ahora, el versículo clave.
20. Bien. ¿Y el atributo de Dios? Dios es mayor. Dios justifica. Ah, Dios es justo, ¿será? No, porque Dios Él dio la ley. ¿Dios justifica? Dios justifica. Santiago, ¿qué dice? Santiago no volvió a opinar. Alvarito lo cayó. Sí, sí, Dios justifica. Bien, bien, Santiago. Bien. Entonces, sí. Y aquí ya leyendo el último, el versículo 17, es que nosotros no podemos caer en el error de decir, no, yo ya entro en el reino de los cielos, ya no tengo, ya la ley no es para mí. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús está colocando su posición ante la ley. Está diciendo, no piensen que yo he venido para quitar la ley. No, 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 no piensen eso. O sea, si Jesús no lo pensaba, nosotros tampoco debemos pensar. Debemos tener el pensamiento de Jesús. Que la ley nos lleva a darnos cuenta que somos injustos. Y luego que alcanzamos la justicia mayor, pues debemos vivir como a Dios le agrada. Bien, ¿quién quiere orar para terminar? John Fagua. Ok. Voy a ver si me quedó claro. Bien. Bueno, vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche. Gracias, Dios bueno, por cada uno de mis hermanos, Señor, que anhelamos siempre que tú nos des sabiduría, Señor, para que podamos ser entendidos también conforme a tus mandatos, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Dios bueno, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que también les des entendimiento sobre la ley, Señor, para que cuando contemplemos la ley, Señor, podamos entenderte a ti, Señor, podamos ver el pleno cumplimiento, no solamente de lo escrito, Señor, sino de lo porvenir, Padre. Que mediante la justificación, Señor, que nosotros anhelamos delante de ti, Señor, solamente tengamos a Cristo presente, Señor, para que por medio de él, Señor, nuestra justificación delante de ti, Señor, sea plena, Padre. Así que te doy gracias, Señor, porque tú has puesto las herramientas indicadas y apropiadas, Señor, para que nosotros podamos ser justos y santos delante de ti, Señor. La justicia mayor eres tú, Padre. Ahora, Señor, enséñanos cada día, Padre, a que así lo enseñemos, Señor, para que seamos tenidos por dignos, por grandes, Señor, en el reino de los cielos. Tú, Padre, así lo hiciste, Señor. Por eso eres el mayor en el reino de los cielos, Señor. Por eso te doy gracias, Padre, gracias, porque cada uno de mis hermanos, Señor, ahora se puede acercar plenamente y fácilmente, Señor, delante de ti, gracias a tu justicia, Señor. Amén. Bendícenos, Señor, y te doy gracias. Oramos, Padre, como tú nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Gracias, Alvarito. Gracias, yo. Gracias a Álvaro, a Juan, a Stephanie, la señora Ana, Ivana, Carolina, a Isabelita, a Daniela, a Daniel, que no lo volvimos a escuchar, a Angie, a Jennifer, a Ángela, a Andrés, a Santiago, y Luz. Luz también se fue. Muy bien. Que el Señor Jesús continúe bendiciendo nuestra vida. Bueno, chao, nos vemos entre 8 días. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, pastor, gracias. Chao, familia. Chao. Chao.